Buenos días, bienvenidos a su nueva clase de operaciones con vectores con RStudio Cloud. Bien, vamos a realizar algunos ejercicios donde vamos a poder realizar operaciones directamente con los vectores, los cuales aprendimos en la clase anterior. Manos a la obra. Bien, en primer lugar vamos a trabajar en nuestro ambiente de trabajo. Vamos a crear un nuevo script. Seleccionamos RScript en inglés, y le vamos a poner un nombre a nuestro script, operaciones vectores.r. Recuerden que siempre con control S podemos guardar nuestro script. Vamos a crear un vector usando la función sample, un vector simulado de ventas con un tope de 10.000, el valor de 10.000, y con 100 elementos. Ok, ahora vamos a ordenar o vamos a extraer un subconjunto de datos, ¿sí?, que sean mayores al promedio de los valores que están ingresados en el vector ventas. Para lo cual vamos a utilizar la función min para sacar el promedio y vamos a seleccionar aquellas ventas mayores o iguales al promedio de los valores del vector ventas. Vamos a imprimir el valor y como vemos nuestro vector tanto en Global Environment, estas ventas de 1 a 100 elementos, y nosotros podemos ver también en consola los elementos de nuestro vector de ventas. Aquí está. Ok. Luego imprimimos ventas mayores promedio, que es nuestro vector, de nuestro subconjunto de datos, ¿no?, que son alrededor de 50 datos, tal y como vemos en Global Environment, ¿sí? Vamos a imprimir también nuestro vector ventas nuevamente. Vamos a ver los elementos de ventas. Limpiamos pantalla antes y vamos a grabar obviamente nuestro script con control S y seleccionamos source, que lo que va a hacer es correr todo el script, todas las sentencias y las instrucciones que tengamos en el script lo hacemos con source. Bien, vemos los dos vectores impresos, tanto nuestro vector de ventas como nuestro subconjunto de datos, que son mayores o iguales al promedio de las ventas, que es nuestro vector ventas mayores promedio. ¿Ok? Este es un ejemplo de cómo poder hacer un subconjunto de datos de un vector dado, ¿sí? Hemos utilizado la función min para sacar el promedio. Es una función que viene ya en R totalmente disponible, no hay que instalar ningún paquete. Y ejecutamos ahora nuestro script completo, imprimiendo incluso el promedio. El promedio es 5055.4, tal y como lo vemos en consola, tal y como lo vemos en la consola, ¿sí? También está en Global Environment. Y luego imprimimos el subconjunto, que en este caso son todos aquellos valores mayores a 5055.4. Mayores a 5055.4. Y para ver el tamaño tal como se ve en Global Environment, podemos también ver en consola con la función length, que nos da el tamaño del vector. En este caso ventas, y el subconjunto, que sería ventas mayores promedio, ¿sí? Lo vemos 50. Ahí están los valores impresos en la consola, tal y como ustedes pueden observar. Bien, ya que hemos entrado en calor con los vectores, vamos a hacer un segundo ejercicio. Tenemos un grupo de jóvenes cuyas edades son 20, 19, 15, 25, 17 y 20 años. Nos piden, en primer lugar, cuál es el promedio de edad de dichos jóvenes, obviamente sabiendo que el promedio es una media aritmética, para lo cual ponemos el vector edad jóvenes, creamos el vector con los datos dados y sacamos el promedio con la función min que vimos en el ejercicio anterior, que nos da la media aritmética o el promedio, ¿sí? Entonces ya tenemos el promedio, estamos contestando la primera pregunta, estamos utilizando la función min para poderlo lograr y vamos a ver obviamente el resultado en pantalla. Vamos a poner la edad promedio, vamos a ejecutar la sentencia
antes que nada limpiamos pantalla con control L, es decir, la consola, y ejecutamos las 3 instrucciones con run. Recuerde que se seleccionan las instrucciones con run o todo el script con source. Y tenemos 19.33. Pero, ¿qué tal si nosotros quisiéramos ver la edad promedio? Porque nadie tiene 19.33 años. Entonces vamos a truncar esos decimales con la función floor que vimos en las clases anteriores. ¿Sí? Utilizamos floor para truncar y ya tenemos nuestra edad de 19 años. Ya la tenemos allí, la vemos en pantalla. Bien, ahora vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Cuántos jóvenes de 20 años hay? ¿Sí? Y para resolver ese problema, claro, visualmente ya lo hemos visto, son 2, pero vamos a resolverlo como si no supiéramos, porque en la vida real vamos a tener datos que no podamos ver, van a tener miles de datos o cientos de miles de datos para poder. Vamos a limpiar pantalla y vamos a ver cómo lo vamos a resolver. Bien, para esto vamos a utilizar el operador IN, que está dentro del símbolo de porcentaje, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que vamos a ver, vamos a utilizar edad jóvenes, el operador IN, y vamos a colocar en primer lugar el valor directo de 20. Vamos a ver que en consola nos va a salir 2 true como resultado, ¿no? Cada uno de estos true están en cada una de las posiciones donde están los valores de 20 años. ¿Qué tal si ponemos ahora ya con una variable, ¿no? Para probarlo con una variable y vemos que el resultado es exactamente el mismo, ¿no? O sea que podemos usarlo tanto con valores constantes en bruto o con variables directamente para poder hacer esa comparativa, ¿no? Si X está dentro de edad jóvenes, X en este caso es 20. Bien, vamos a ponerlo en el script, pero lo que vamos a utilizar ahora es la función zoom para contabilizar el número de ocurrencias de true que hay en edad jóvenes con X. La respuesta va a ser 2 porque va a sumar el número de ocurrencias verdaderos, ¿no? Miren, estamos utilizando sum, que suma obviamente las ocurrencias de X en edad jóvenes. En este caso, 20 años. Hay 2 jóvenes de 20 años en nuestro vector. ¿Sí? 2 jóvenes de 20 años. Vamos a imprimir el resultado porque estamos desarrollando un script completo en R. Vamos a utilizar una variable resultado y lo vamos a imprimir en pantalla. ¿Ok? Limpiamos la consola y ejecutamos las 2 sentencias que nos faltan por ejecutar y ahí está el resultado de 2 exactamente. Bien, entonces ya tenemos impreso nuestro resultado, pero nos está faltando completar el script. Le damos el valor de X igual 20 para que pueda funcionar el script. Obviamente lo guardamos con control S, actualizamos el valor de las instrucciones almacenadas en el script dentro de RStudio Cloud. Ya tenemos nuestro script completo. Correcto. Vamos a desarrollar otro ejercicio. Seguimos avanzando con los ejercicios de vectores y ahora tenemos datos de una industria tabacalera con datos de ingresos del primer semestre de 2019. Entonces, primero vamos a construir el vector, obviamente con los datos que nos brinda, y vamos a hallar, la primera pregunta que nos hace es ¿cuál es el ingreso más bajo del semestre? Para lo cual vamos a utilizar la función min, que nos da un valor mínimo dentro del vector pasado en su parámetro, en este caso ingresos. Y de tal manera que ya vamos a obtener el valor mínimo del vector ingresos. Estamos desarrollando el script y ponemos print para imprimir el ingreso más bajo. Y vamos a contestar la siguiente pregunta, que son el ingreso promedio, ¿no? El ingreso promedio del vector ingresos
que pertenece a datos de ingresos del primer semestre de la empresa 2019 de la empresa tabacalera. Utilizamos la función min que vimos hace un momento, que nos brinda la media aritmética, y ya tenemos esa pregunta contestada. Muy bien, ¿cuáles son los valores brutos? Para eso lo que vamos a utilizar es la función sum, que nos brinda la suma de todos los elementos que están dentro del vector ingresos, ¿no? Entonces yo puedo colocar en sum varios elementos, o puedo colocar un vector como ingresos y va automáticamente a sumar todos los valores de ese vector. Asimismo, ponemos la función print para poder imprimir en consola el resultado total ingresos. Bueno, ahora vamos a ver cuál es el valor neto de ingresos, o que es lo mismo que el valor de ingresos menos el impuesto. Entonces aquí hay un valor de impuesto ICE que es al 8%, impuesto a consumos especiales. Para determinados productos, en cada país tiene su propio ICE, ¿no? En este caso estamos asumiendo el 8%. Entonces vamos a crear un resultado con total neto, el cual se va a crear con el valor bruto total, es decir, el total de ingresos, ¿sí?, menos el 8%. Ya vamos a ver cómo actualizamos el valor de ICE con una propuesta matemática, ¿no? Aquí estamos definiendo nada más conceptualmente 8%. Entonces lo que vamos a hacer es a trabajar con el valor ICE, pero con un valor matemático, es decir, 8 entre 100, que es lo mismo que el 8%. ¿Sí? Vamos a colocar ICE 8 entre 100 y luego vamos a afectar la línea 61 de nuestro script con la fórmula total ingresos menos total ingresos por IC. Actualizamos nuestra pequeña fórmula y ya tenemos total neto como resultado. Actualizamos el valor de nuestro script, es decir, lo guardamos y vamos a seleccionar todas las instrucciones que deseamos ejecutar con run. ¿Ok? Entonces ahí vemos algunos valores, vemos que ya tenemos calculado ICE, pero no lo mandamos a imprimir. Vemos el total neto, que es 40 y... A ver, de aquí tenemos algunos valores, ¿sí? El ingreso más bajo es 1.245, es el ingreso más bajo del primer semestre del 2019. Tenemos el promedio, que es 8.000, y tenemos el total, que es 51.383,26. ¿Ok? También tenemos el total neto, 47.199, que obviamente es el total neto menos los impuestos que hay que declarar al fisco. Entonces hemos desarrollado el script y contestado la mayoría de las preguntas. Recuerden las nuevas funciones que hemos utilizado: sum, min de mínimo y min de promedio o media aritmética. Bien, ahora vamos a continuar con un ejercicio más que trata sobre la producción en metros de telares de alfombra que han sido recolectados de forma aleatoria, ¿sí? Una producción completa con una muestra de tamaño 30, ¿no? O sea, 30. Vamos a crear en primer lugar nuestro vector. Entonces al vector le vamos a llamar producción y vamos a colocar los 30 datos que tenemos en metros para poder obtener nuestro vector. Actualizamos nuestro script, guardamos y ya tenemos nuestro vector creado. Ok, entonces nos pide ordenar obviamente los datos de vector en orden ascendente y almacenarlos en otro vector. Muy bien, a ese vector le vamos a llamar producción ord
¿sí? Y vamos a utilizar la función sort, donde vamos a tener como parámetro, además de nuestro vector de datos brutos producción, vamos a tener decreasing con false, es decir, que va a ser en orden ascendente el nuevo vector producción. ¿Ok? El nuevo vector producción. Y luego nos pide, obviamente, calcular la media de la producción. Entonces, para eso vamos a utilizar la ya consabida función min, que nos devuelve la media aritmética, como en los ejemplos anteriores. Entonces, vamos a guardar el valor medio en la variable media. También vamos a calcular la producción más alta. No hemos utilizado todavía esta función, pero es la función max, que nos devuelve el valor más alto o máximo entre los parámetros. En este caso es nuestro vector producción, así que va a escoger el valor más alto, max, que es una función que está y viene por default en R. Y ahora vamos a utilizar, ver las repeticiones o las ocurrencias de cuántas veces aparece 16.3 en los datos de producción del vector producción propiamente dicho. Para lo cual volvemos a utilizar sum con el operador in. En este caso, cuántas veces aparece 16.3, es decir, cuántas veces está dentro del vector producción 16.3. Vamos a colocar print a cada una de nuestras sentencias. Vamos a hacer un print de la producción más alta. Y así con cada una de las sentencias que vayamos encontrando. También en la vamos a calcular, vamos a imprimir la producción media y nos está faltando también colocar un print dentro del vector ordenado. ¿Ok? Entonces ya tenemos allí, actualizamos nuestro script con control S, no se olviden, y vamos a seleccionar las instrucciones, vamos a sombrear, las seleccionamos y mediante run acomodamos un poco la pantalla de la consola y mediante run ya tenemos los resultados. Bueno, la producción más alta es de 16.9, tal y como lo vemos en la consola. Tenemos también otros datos, ¿sí? Y que no los hemos mostrado todavía, nos está faltando. Déjenme ver que hay un error. Y bueno, el error se debe básicamente porque he colocado erróneamente, valga la redundancia, producción como si fuera una función. Eso lo vamos a ver más adelante, pero realmente no es una función, me equivoqué. Aquí debería ir la función print para que me devuelva la producción media, ¿no? Print para mostrarlo en la consola. Actualizamos y ya tenemos, me parece que bien el script, ¿sí? Vamos a mostrar la producción media y está el valor ya mostrándose en pantalla. 16.03 es la producción media de los 30 datos ingresados en nuestro vector producción. Perfecto. Bien, hasta aquí el video de la clase de hoy, operaciones con vectores. Espero que hayan sacado provecho al mismo. Espero que vayan progresando e incrementando sus conocimientos en el desarrollo de scripts en R, y cualquier duda que tengan no duden de plantearlo directamente en la plataforma. Estamos para colaborar con ustedes y estamos para seguir avanzando junto a ustedes en este curso de aprendizaje de R. Nos vemos en la próxima clase.